Pero quiero empezar tocando un tema de una joven, Raquel, en la cual es la más joven del grupo, que con solo 15 años dejó por un cierto tiempo sus estudios y se convirtió en madre. Raquel nos cuenta que pertenece en el programa Mamita, un programa en el cual le ayuda a poder trabajar y estudiar. Ella en las mañanas trabaja de mesera, en las tardes va a estudiar, en las noches trabaja de limpieza. Ella nos cuenta de que es un trabajo muy difícil, pero a la vez gratificante porque podemos poder acabar sus estudios. Pero yo les pregunto a ustedes compañeros que trabajan y estudian a la vez, tanto como yo, y trabajar y estudiar es algo realmente agotador, tanto física como mentalmente, no puedo imaginar cómo sería con un bebé en brazos. Ahora les formo una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si Raquel y demás compañeras hubieran llevado una adecuada vida a educación sexual en su colegio? ¿Hubiera pasado lo mismo? Yo creo que no. En el 2008, el Ministerio de Educación promulgó un lineamiento para la ESI, que es Educación Sexual Integral, pero fue tan débil su implementación por falta de voluntad política y que no había donde capacitados para dar dicha información, que no se hizo. Pero cuando finalmente se está estructurando dicha normativa nacional, hubo un rechazo de los padres, realizando así marchas pacíficas como lo es Comisión de Metas, y una frase célebre que me impactó mucho, que es: la educación sexual de mis hijos es mi responsabilidad. Yo me pregunto, ¿dónde estaban los padres de Raquel cuando ella por instinto deseó tener sexo sin medir las consecuencias? ¿Dónde estaba el Congreso cuando muchos jóvenes adolescentes van a clínicas supuestamente a abortar por miedo a lo que van a decir las demás personas? ¿Dónde está el gobernador Ucayali, que es la capital que presenta más número de casos de adolescentes que salen embarazadas y que acaban la secundaria? ¿Dónde está nuestro presidente que hace de la vista gorda cuando los casos aumentan cada año más? Buenos días, mi grupo es el número 2, se llama Tania Garay, estudiante de la Universidad Privada del Norte, y agradecemos por permitirnos participar en el debate, en el cual tocaremos un tema bastante controversial, que es la falta de educación sexual en el Perú, lo cual trasciende a ocasionar embarazos no deseados y enfermedades sexuales. ¿Qué es la educación sexual? La educación sexual es una necesidad vital e importante para preservar el bienestar y salud de las personas, en especial de los jóvenes. Entonces, voy a explicar algunos argumentos a favor de la educación sexual en el Perú. Primero sería porque es un derecho humano. La educación sexual es un derecho declarado por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, todos deben tener una información precisa y clara para ayudarlas a tener una vida sexual responsable. Segundo, por las enfermedades de transmisión sexual, como la sífilis, gonorrea, herpes, VIH, SIDA. Son una problemática en la salud pública del Perú y en el mundo. Entonces, al tener una buena educación sexual, van a poder contrarrestar este impacto que tiene, además que ayuda a prevenirlas y a mejorar la calidad de vida de las personas que ya tienen estas enfermedades. Conciencia sobre el riesgo. Las personas al tener una buena educación sexual van a saber qué prácticas conllevan más riesgo y van a saber cómo prevenirlas y o contrarrestar sus riesgos. En resumen, la educación sexual es importante y ayuda a las personas a prevenir las enfermedades de transmisión sexual y tener una vida saludable. La educación en los adolescentes sobre las infecciones de transmisión sexual es trascendental, ya que ayuda a mejorar los conocimientos previos de estos mismos sobre los problemas de salud y a mejorar también sobre los pensamientos que tienen los adolescentes sobre estos mismos. Asimismo, esto ayuda tanto en el pensamiento crítico del adolescente en el momento de la acción y a mejorar también sus hábitos saludables. Por un lado, también tenemos la investigación de intervención del Ministerio de Salud titulada Cabeza Caliente, en la que se vio un resultado de que los adolescentes tenían limitada información o nula información sobre el ITS y el VIH. Por otro lado, tenemos la campaña de intervención titulada Infórmate sin bala,
en la que los adolescentes podían ingresar a una página web segura en la que podían aprender más sobre su sexualidad. Asimismo, ambas intervenciones ayudan a que los menores puedan saber más sobre su sexualidad, explayarse, poder cuidarse a sí mismos y mejorar. Yo daré inicio al segundo párrafo, el cual trata sobre lo que son los abortos, bueno, las consecuencias a causa de los abortos y también sobre lo que es la desinformación sexual como tal, lo cual tiene consecuencias tanto en el futuro como en la misma salud de los adolescentes. Partamos por un ejemplo. Según la INEI, del 13% total de menores, 13 ya tienen una relación con lo que es la maternidad. De este 13%, el 10% ya son madres como tal, y el otro 3% están todavía en proceso de gestación. Del total de menores, cerca del 33% ya son madres también, pero la diferencia es que estas madres ya son madres como tal por el hecho de la falta de desinformación sexual. Según esto dice una encuesta que se hizo en el año 2000. Ahora, otro ejemplo sería que según la INEI, cerca del 14% de jóvenes han utilizado o utilizan lo que son tienen estos conocimientos y utilizan lo que son los preservativos o se cuidan sexualmente. Ahora, de este 14%, el 10% utilizan lo que son los anticonceptivos modernos y el otro 4% utilizan lo que son los anticonceptivos naturales o también llamados rurales. Y yo estoy hablando de lo que son las cifras, pero de años pasados. En la modernidad, en la actualidad, lastimosamente ese 10%, ese 14% ha bajado a un 8.8% de personas adolescentes que han utilizado o utilizan por lo menos anticonceptivos. De este 8.8%, cerca del 5,6, 5,8% utilizan lo que es los anticonceptivos modernos y el otro 2,6, 2%, utilizan lo que es los anticonceptivos naturales. Ahora, ¿a qué me refiero con los anticonceptivos naturales o con los anticonceptivos modernos? Los anticonceptivos naturales, un ejemplo de ellos podría ser, por ejemplo, el ciclo menstrual. Que, bien se sabe que cuando la mujer inicia su etapa de menstruación, o bien puede ser puede ser dos tipos. Uno de estos tipos, discúlpeme que me olvidé el nombre, bien se puede evidenciar lo que es que se puede saber qué días, por ejemplo, son fértiles y qué días no son fértiles. Y en cambio, ahí está. Eso se le llama las personas regulares. Y por otro lado están las personas irregulares que no tienen un calendario menstrual como tal. Por esto es que se incentiva más que nada el hecho de utilizar preservativos, o mejor dicho, anticonceptivos modernos. Ese es uno de los anticonceptivos naturales. Ahora, los anticonceptivos modernos son más que nada los anticonceptivos que se utilizan hoy en día, por ejemplo, pastillas, mini pastillas, preservativos para varones, mujeres, inclusive el ligamiento de la estopa de falopio y demás. Ahora, quiero tocar un tema que es algo muy delicado, que es las causas por el aborto de las menores. Cerca del 15% del total de mujeres son menores, y de este mismo total de causas de muerte de aborto, de este total de jóvenes que mueren a causa del parto, el 20% es por aborto. Y del total de mujeres también se dice, según la INEI, que 362 mujeres por cada 100.000 nacimientos mueren. Y esto es una cifra exorbitante, aunque por el número parezca poco, es una cantidad exorbitante, puesto que día a día nacen nuevos seres. Y no estoy hablando de 1, 2 o 10, no estoy hablando que se puede contar con las manos, estoy hablando de miles.
Ahora, también quiero hacer énfasis en que la educación sexual es un bien y hay muchas personas, tanto padres que son conservadores como colegios mismos que no imparten esta educación por el mismo hecho de que los padres también abogan de que no se puede porque son menores, que mis hijos no pueden hacer eso todavía, que no sé qué, pero hay una gran diferencia entre lo que es advertirles y enseñarles a cuidarse y otra cosa es incentivarlos enseñándoles a cuidarse, ¿no? Bueno, eso es lo que tratan, perdón, eso es el segundo párrafo. Bueno, por otra parte, sabemos y conocemos muy significativamente que ese problema no solamente ocurre acá en nuestro país, sino en varios países. Yo creo que ante eso nos podemos realizar una pregunta: ¿qué impacto daría en nuestro país en el avance social, económicamente? ¿Qué cosa nos puede dar? Miren, cada 8 horas, 8 adolescentes entre 15 y 19 años tienen un parto en Perú. La mayoría de estas se centra más que todo, son impuestas realmente por la falta y la limitada autonomía corporal. Según los fondos de la población de las Naciones Unidas, la UNFPA, esta incidencia se tiñe realmente en la pobreza. El 24% de las mujeres que han experimentado este tipo de pobreza se encuentran en el quintil más bajo de recursos, de las cuales también por otro lado hay mujeres que se encuentran en el quintil más alto, sin embargo tienen la mayor posibilidad para poder de una u otra manera salir adelante, ¿no?, respecto a este problema. Hay mujeres que suelen tener menores accesos educativos y productivos y por ende también menor prioridad de acceder a la educación superior. Esta es una fuente sacada de la UNFPA 2019. Como todos sabemos, el acceso a la educación es primordial. La oportunidad de trabajo, todo eso, y esto ha sido una de las cosas de que por tantos años nos ha limitado respecto a este tipo de problemas, porque sabemos de que tanto el Estado y varias asociaciones se tienen que unir. Yo creo que socialmente en el Perú, por ejemplo, vemos en las noticias jóvenes que siguen desamparados, sin estudios, sin apoyo de padres y que tienen que cargar a un bebé. Entonces yo creo que eso no solamente perjudica la ser gestante, sino también el avance del país, porque realmente yo creo que a todos nosotros da una pena realmente ver en las noticias y estar para nosotros realmente, por ejemplo, en una universidad y ver que otras personas están tratando de sobrellevar esa situación. Y además también económicamente, porque el Estado peruano y varias asociaciones, varias campañas que se unen a esta fuerza, ¿no?, de tratar de sobrellevar esta problemática social, se han unido y ante eso requiere mayores inversiones, y por ello de que debemos darnos cuenta de que el embarazo a temprana edad es un problema demasiado globalizado, con varias causas, varias consecuencias, y bueno, las personas bajas no suben, y en cambio las personas que se mantienen en una brecha social equilibrada son las que más se benefician, pues. Pero igual eso no se sale obviamente del tema, porque yo creo que el embarazo a la temprana edad, creo que la mayoría de adolescentes no cuenta con esa posibilidad de tal vez de una otra manera poder llevar al ser por meses y de esa manera, ¿no?, poder también pensar en uno mismo, porque hablo de adolescentes entre 15 y 19 años, ¿no?, de que uno termina alguna de la universidad superior y mucho menos la secundaria. Entonces yo creo que por esa parte, como acaba de tratar, la falta de educación sexual en el Perú se está viendo muy frecuentemente, y por eso que estamos en contra de que no se realce más ese tipo de problemas. Bueno, para finalizar, nuestro grupo está totalmente a favor de la educación sexual en las instituciones educativas peruanas. Como primer argumento, nosotros hemos evidenciado las enfermedades sexuales. Si se hubiera enseñado la educación sexual en todas las instituciones educativas, se previene tanto como el riesgo de infección de VIH, cáncer, entre otros. Además, con el conocimiento que se puede dar sobre
Este tipo de prevenciones se da a todo el conocimiento público en general sobre las causas de las enfermedades sexuales y así poder acudir a un centro de salud más cercano para prevenir esas catastróficas enfermedades que pueden proceder. Como segundo párrafo tenemos sobre los abortos adolescentes. Bueno, es un tema muy delicado hoy en día y personalmente me ha tocado también en el colegio. Yo tenía una amiga muy cercana en el colegio. Lamentablemente en el colegio no nos daban acerca de planificación familiar y sobre la falta de educación sexual sobre todo. Entonces, al no dar este conocimiento sobre todo a los adolescentes, están en un grave riesgo actualmente. Entonces, como nosotros como sociedad en general debemos reflexionar y sobre todo no evitar que en los colegios se enseñe la educación sexual, para poder así que se establezca sobre todo una política de ley y derecho para todos los estudiantes y sobre todo adolescentes, que se establezca sobre todo una ley muy concisa y accesible para todos y así poder evitar los abortos adolescentes y enfermedades de transmisión sexual. Eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.